Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. El gozo no viene por la ausencia de problemas, sino por la presencia de Dios. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito para volver a vivir. Les saluda Beatriz Cifuentes y hoy iniciamos una nueva serie, Gozo en Cristo, y compartiremos el primer tema, una vida de gozo. Primavera. AM. Tú nos creaste con un propósito. Para responder al tema de hoy, una vida de gozo, nos acompaña Arley García, líder de la iglesia. Muy buenos días, Arley. Beatriz, muy buenos días, y a todos aquellos que nos escuchan en esta mañana, que el Señor les bendiga. Gracias por apartar este tiempo para escucharnos, y bueno, esperamos que el Señor les pueda hablar a través de esta enseñanza. Apreciado oyente, le recordamos que usted puede volver a escucharnos a través de nuestro canal de YouTube, escribiendo en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Allí encontrará las diversas series y los temas emitidos en este espacio. Lo puede hacer en cualquier horario, además puede compartirlo con otros. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Iniciamos una nueva serie, Gozo en Cristo, y compartiremos el primer tema, una vida de gozo. Arley, ¿cómo quiere iniciar el tema de hoy? Beatriz, me gustaría iniciar con un poema de Isabel Carzola López. Dice de la siguiente manera: me gozo cuando contemplo de tu persona la luz, me gozo cuando te veo entregándote en la cruz. Me gozo cuando a tus plantas me arrodillo y tú me hablas. Me gozo cuando en tormentas tú me das tu dulce calma. Me gozo cuando me usas como instrumento en tus manos. Me gozo cuando te veo reflejado en mis hermanos. Me gozo cuando medito en tu palabra divina y me gozo al comprobar que tu amor nunca termina. Me gozo cuando al mirarme me veo tan poca cosa y me gozo de saber que soy parte de tu esposa. Y al pensar en todo esto, mi gozo se hace infinito por el gozo que me has dado de ser llamado tu hijo. Muy hermoso poema, Arley. ¿Y podría leernos el pasaje bíblico base de este primer tema, una vida de gozo? Claro, Beatriz, vamos a estar basados en esta serie en la carta que Pablo le escribe a los filipenses. Y hoy vamos a mirar el capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los obispos y diáconos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones, por todos ustedes, siempre oro con alegría, porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de esto: el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo piense así de todos ustedes, porque los llevo en el corazón. Pues ya sea que me encuentre preso o defendiendo y confirmando el Evangelio, todos ustedes participan conmigo de la gracia que Dios me ha dado. Dios es testigo de cuánto los quiero a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Esto es lo que pido en oración: que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Arley, ¿cuál es el contexto de la carta a los filipenses? ¿En qué momento la escribió el apóstol Pablo? Pues Beatriz, el apóstol Pablo escribe esta carta a la iglesia de los Filipos pues alrededor del año 60 o 62 después de Cristo, desde una prisión, ese lugar particular, ¿no? Y mientras él esperaba la decisión de su juicio, la iglesia de aquí de Filipos fue la primera comunidad que Pablo fundó en Europa Oriental. Los filipenses habían demostrado un interés permanente en la obra y en la persona de Pablo. Lo sostenían
en sus viajes, con sus donaciones. Le habían enviado o le habían provisto un ayudante llamado Epafrodito. Filipos era una colonia romana en la antigua Macedonia y estaba llena de soldados romanos retirados y era conocida por su nacionalismo patriótico. En este lugar, Pablo tuvo resistencia cuando anunciaba el Evangelio. Y cuando partió, aquellos seguidores, aquellos discípulos que quedaron en este lugar, pues también empezaron a tener resistencia e incluso persecución. Pero lo bonito que nos muestra las Escrituras es que esta comunidad era vibrante, fiel al camino del Señor Jesús. En las palabras de Pablo que usted leyó, se siente que tenía una inmensa alegría. ¿Cuál era la causa? Pues sin lugar a dudas era la iglesia. Los creyentes de Filipo le estaban dando un inmenso gozo al apóstol Pablo. Él dice que se acuerda de ellos, además en sus líneas, en lo que escribe, él dice que está orando por ellos y cada una de estas cosas, el acordarse, el orar, lo está haciendo con gozo, con alegría. En su vida hay un regocijo, ya que esta iglesia está en el corazón del apóstol Pablo. Los creyentes están participando en el avance del Evangelio. Y algo bien particular que dice Pablo es que desde el primer día ellos están allí participando con Pablo hasta el día en que él está escribiendo. Los creyentes aman y están creciendo en la gracia de Dios. Arley, me gustaría hacerle algunas preguntas de manera inductiva al texto y que usted nos respondiera, ¿no? ¿Cómo eran las oraciones de Pablo? Bueno, en este pasaje, en el capítulo 1, las oraciones de Pablo están cargadas de agradecimiento y de alegría. En estos versículos no vemos a Pablo quejándose, no vemos a Pablo renegando, es más, no vemos a Pablo, furioso con Dios por estos creyentes de Filipos. No, por el contrario, vemos a Pablo con un corazón agradecido, hay regocijo en su vida, hay regocijo en su corazón, en su alma, y eso es lo que le está expresando al Señor a través de sus oraciones. Arley, ¿por qué las oraciones de Pablo están cargadas de agradecimiento y de alegría? Bueno, el versículo 5 nos lo dice, porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Este versículo está mostrando algo bien importante, y es que los creyentes de esta congregación de Filipos están participando en el avance del Evangelio, están ayudando a Pablo desde el primer día en que esta iglesia pues es formada. Es decir, los creyentes han apoyado a Pablo, los creyentes han perseverado en la fe, los creyentes se han mantenido firmes con el propósito de contribuir para que el Evangelio avance. La iglesia estaba sosteniendo económicamente a Pablo, y recordemos que aquí Pablo está escribiendo es desde una cárcel, lo cual pues no era muy agradable escribir, pero lo que más me sorprende es que en medio de este lugar Pablo tiene un gozo indescriptible. ¿De qué estaba convencido Pablo? Betty tenía una convicción muy grande. Él sabía muy bien que todo lo que estaba sucediendo en la iglesia de Filipos lo había hecho el Señor. Es decir, el Señor es el que está permitiendo que esta iglesia avance, el Señor es el que está permitiendo que esta iglesia sea bendecida para bendecir a Pablo, para que esté allí. El Señor es el que está proveyendo a un ayudante para que colabore con la causa del Evangelio y le ayude a Pablo. Lo que está haciendo Pablo es darle la gloria a Dios, y el mayor anhelo es que estos cristianos siguieran perfeccionándose en el Señor hasta que el Señor mismo venga por su iglesia. Ese era el deseo más profundo del apóstol Pablo, que los cristianos se perfeccionaran hasta la venida de Cristo. Arley, ¿cuál era la petición de Pablo a Dios en sus oraciones? Quiero que la escuchen el versículo número 9 y 10, que nos da la respuesta. Él dice: esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que disciernan lo que es mejor y sean
puros e irreprochables para el día de Cristo. Así que su petición es que el amor entre los creyentes abunde cada día más, que esa comunión entre hermanos, entre la familia de Dios pueda crecer cada día, el Señor pueda estar en medio de ellos. La petición de Pablo es que entre ellos haya buen juicio, en que puedan discernir con el único propósito de presentarse delante del Señor en pureza, se puedan presentar de manera irreprochable ante Dios. Qué bonito es lo que nos deja ver el Señor a través de las Escrituras. Una vida llena de gozo, dada por el Señor a través de una iglesia que busca y ama a Dios. Estamos en Vidas con Propósito a través de la radio, de Radio Primavera y por internet, con la serie Gozo en Cristo, con el primer tema, una vida gozosa. Arley, en el segmento anterior usted nos hablaba de la inmensa alegría en la vida de Pablo, a pesar de que estaba preso. ¿Cómo demuestra entonces el cristiano que tiene una vida gozosa? Beatriz, como primero por su crecimiento. Filipenses capítulo 1, versículo 5 al 6 dice: porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Los creyentes de Filipos habían puesto su confianza en Dios. Ellos creían en el Evangelio de Cristo. Por esta razón, procuraban que el Evangelio de Dios pues avanzara, que las palabras de Cristo fueran conocidas en aquella región. Y Pablo ha visto esta característica en aquellos cristianos que han nacido de nuevo, en aquellos cristianos que colocaron su mirada en Jesús, en aquellos que han sido justificados por Cristo, que han sido redimidos por el Señor. Así como Dios inició una buena obra en la vida de estos cristianos, Dios también ha iniciado una buena obra en cada uno de nosotros. Qué precioso es eso, que el Señor ha iniciado en cada uno de nosotros un crecimiento, está obrando en nuestras vidas, y Él va a continuar esta obra a través de toda nuestra vida y la terminará cuando le veamos cara a cara, cuando el Señor venga por nosotros. La obra de Dios por nosotros se ve con claridad en todas las Escrituras. Desde el Génesis, el Señor dio promesas de un Redentor, de un Mesías, ¿sí? De un príncipe que iba a venir a salvar al pueblo. Y esta obra de Dios se gestó cuando Cristo pues toma forma de hombre, toma forma de siervo, y la aseguró cuando Cristo Jesús allí muere en la cruz del Calvario en nuestro lugar. Pero la obra de Dios también en nosotros comienza cuando nosotros creemos en Él. Es decir, cuando pongo mi mirada en Jesús, me arrepiento de mis pecados, el Señor allí, a través de su Santo Espíritu, inicia una obra. Ahora el Espíritu Santo vive en nosotros, ahora el Espíritu Santo nos capacita para que cada día seamos semejantes a Cristo. Pues el deseo de un cristiano es parecerse a Cristo. Sigue las enseñanzas de Cristo, sigue los pasos de Cristo y por ende quiere que en su vida se refleje el Señor. Pablo describe el proceso de crecimiento y de madurez del cristiano que comienza a aceptar a Cristo y que seguirá hasta que Cristo vuelva. Es decir, un hijo de Dios crece. Escúcheme eso, estimado oyente. Un hijo de Dios crece, no se queda estancado en su vida espiritual, sino que si mira por el retrovisor de su vida, pues deberá notar un gran cambio en él, deberá notar la obra que Dios ha hecho. Pues aquel cristiano, cada uno de nosotros, si nos miramos en ese retrovisor, empezamos a ver nuestra vida como era, pues notamos que hemos dejado hábitos pecaminosos, que hemos cortado con muchísimos pecados. Habrá cambiado hasta nuestro vocabulario y muchas otras cosas más en el desarrollo de nuestra vida cristiana. Es decir, el Señor realmente nos ha hecho una nueva creación. Así que es inaudito que un creyente genuino
que ha sido redimido por la sangre de Cristo, pues siga siendo el mismo, como cuando estaba en el mundo. No, un creyente genuino, un verdadero discípulo del Señor, que se ha encontrado con Cristo, en él se nota un cambio. Pero aquellos que piensan que son cristianos, pero permanecen en el pecado, que aún dicen, no, es que soy esclavo del pecado, o practican el pecado, pues yo le diría a tal persona que no sería cristiano. Un verdadero cristiano se conoce por el crecimiento que ha tenido en su vida, por la obra que Dios ha hecho en él. Arley, ¿y qué de aquellas personas que sienten que no hay progreso en su vida espiritual? Usted acaba de decir, pues, como una manera de examinarse a ver si realmente hemos nacido de nuevo. ¿Qué nos diría? Pues Beatriz, cuando Dios inicia un proyecto, lo termina. Cuando Dios inicia la obra en cada uno de nosotros, el Señor la va a terminar. Es lo que Él ha prometido. Como en el caso de los filipenses, Dios empezará a obrar en cada uno de nosotros. En usted, estimado oyente, le ayudará a crecer en gracia hasta que complete su obra, el trabajo en cada uno de nosotros. Claro, van a haber momentos de desánimo, va a haber momentos o circunstancias difíciles, pero yo quiero que recordemos que Dios nunca nos abandona, que el Señor ha prometido terminar la obra que Él ha comenzado en cada uno de nosotros. No permita que la condición actual de su vida pues le robe el gozo de conocer a Cristo o le impida crecer o conocerlo más a Él. Decida dar pasos de obediencia a Dios, decida crecer, porque bueno, para crecer hay que tomar esa decisión. Aunque Dios inicie una obra en nosotros, también cada uno de nosotros somos responsables de permitir que Dios actúe en nuestras vidas. Es decir, un creyente pasará por desánimos, por situaciones difíciles y por adversidades, pero esto no lo llevará a alejarse, a retroceder. Por el contrario, tal cristiano decidirá acercarse a Dios y pedir su ayuda. Arley, y en la práctica, ¿cómo puedo crecer? Bueno, ¿qué tal si empezamos a estudiar las Escrituras? Y de esa manera pues tenemos crecimiento. ¿Qué tal si obedecemos la voz de Dios, no silenciamos la voz del Espíritu Santo cuando nos habla a través del estudio de las Escrituras? Estimado oyente, ¿usted quiere escuchar a Dios? Pues lea las Escrituras. Pase tiempo de intimidad con Dios en oración. Obedezca la palabra así le cueste. No deje de congregarse. Ame ir a cada culto que se le hace al Señor. No saque ninguna excusa. Así esté lloviendo, así esté enfermo, vaya y congréguese, alabe y bendiga al Señor por su vida. ¿Qué tal si usted crece también sirviendo a la iglesia? Los dones, los talentos que el Señor le ha provisto, póngalos al servicio del Señor y de sus hermanos. De esa manera nosotros podemos crecer. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. ¿Cómo demuestra el cristiano que tiene una vida gozosa? Primero, por su crecimiento. Arley, ¿cuál sería la segunda demostración? Cuando comparten. Filipenses capítulo 1 versículo 7 dice: es justo que yo piense así de todos ustedes porque los llevo en el corazón, pues ya sea que me encuentre preso o defendiendo y confirmando el evangelio, todos ustedes participan conmigo en la gracia que Dios me ha dado. Y quiero leerle este mismo versículo en la versión Palabra de Dios para Todos. Y es correcto que piense así de todos ustedes, porque en mi corazón los tengo aquí conmigo. Han compartido conmigo el generoso amor que Dios me ha mostrado. Ustedes siempre han sido solidarios conmigo. No solo cuando estuve en prisión, sino también cada vez que tuve que defender la buena noticia de salvación y probar que es la verdad. Yo le pregunto, ¿ha deseado alguna vez ver a un amigo con quien pudiera hablar de diferentes experiencias y que durante muchísimo tiempo pues no lo ha visto? Bueno, Pablo tuvo ese anhelo. Él quería ver a los cristianos de Filipos. Él estaba en prisión y él deseaba estar allí en aquella congregación, deseaba ver a aquellos hermanos. Su amor y afecto por ellos se basaba no simplemente en las experiencias pasadas, sino en la unidad que viene cuando los creyentes son atraídos por el amor de Cristo. Aquí el apóstol Pablo les está diciendo a través de su escritura a estos cristianos: gracias,
Muchísimas gracias por su esfuerzo, por toda su dedicación. No es en vano lo que ustedes han hecho, han marcado mi corazón. Es que cuando se comparte con otros, sentimos hasta su dolor. Todos los cristianos, Beatriz, somos parte de la familia de Dios. El Señor nos ha hecho sus hijos y poseemos el poder transformador de su amor. Yo quisiera preguntarle, ¿siente usted un amor profundo por otros cristianos, amigos y extraños de igual manera? ¿Qué tal si usted deja que el amor de Cristo lo motive a amar a otros cristianos y que sienta la libertad para expresar ese amor en acciones hacia ellos? Por eso le digo, el amor se demuestra, es decir, el amor es acción. Arley, en las congregaciones hay cristianos que no les gusta compartir con nadie. Termina la reunión y salen corriendo. ¿Qué les podría decir? Bueno, yo quisiera hacerles una pregunta y que ustedes, estimados oyentes, pudieran contestar. ¿Es usted de los que se aleja? ¿Es usted de los que no les gusta compartir con nadie? Es más, ¿no ora por nadie? ¿Es usted de los que sale, como decía Beatriz, de primero termina el culto y salen inmediatamente para no compartir? ¿Es usted de los que no saluda? ¿Cuántos hermanos usted conoce en la iglesia? ¿Será que usted los puede contar con la palma de su mano? Si usted se ha dado respuestas afirmativas a estas preguntas, pues yo le quiero decir, examine su cristianismo, porque es que Dios no nos ha llamado a ser llaneros solitarios, a estar aislados. El Señor por eso nos incluyó en su familia. El Señor nos llama a amarnos, a compartir la vida unos a otros, a compartir las cargas. ¿Cómo crecer en esta área, Arley? Bueno, en esta semana, ¿qué tal, estimado oyente, si usted decide hablarle por lo menos a 2 hermanos y pasar tiempo con ellos? Decida saludar y dar una sonrisa. Pregúntele a un hermano qué petición de oración tiene y que usted decida orar por ella. Hoy o en esta semana, pues ayude a algún hermano que está pasando necesidad. Sea generoso en el dar en la iglesia. Llame a algunos hermanos de la iglesia. De esta manera podemos crecer. ¿Cómo demuestra el cristiano que tiene una vida gozosa? Primero, por su crecimiento y segundo, cuando comparte. ¿Cuál sería la tercera demostración, Arley? Por el fruto. El versículo 10 y 11 dice, para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. La oración y el deseo de Pablo era que estos amados hermanos de Filipos siguieran mostrando el fruto del Espíritu Santo en sus vidas. Es que una vida que está llena de gozo se ve reflejada cuando el Espíritu Santo mora en la vida del creyente. Muchos dicen ser cristianos, muchos dicen que ser cristiano es aburrido, que ir a la iglesia es algo tedioso. Las personas del mundo tienen como a veces ese pensamiento. Lo que ellos no saben es que los que hemos nacido de nuevo, los que hemos creído en Cristo, tenemos un gozo genuino que no se acaba a los 5 minutos, que no es efímero. Es que mi gozo es el Señor que ahora mora en nosotros. Y la causa de que Pablo esté tan alegre es que ha visto una iglesia que ama a Dios y que se ha entregado al Señor. Esto se ve reflejado pues en las acciones de cada uno de estos cristianos. Yo le pregunto, ¿el fruto que usted está dando es un fruto que demuestra a Cristo? ¿Cómo podemos diferenciar o diferenciamos este fruto? Beatriz, Pablo nos da unas características en su oración. Él habla a los cristianos y les dice, bueno, en el discernimiento podemos darnos cuenta del fruto, en la pureza, en el ser irreprochable y en la llenura del fruto de justicia. De esa manera lo podemos diferenciar. ¿Y cómo se producen estas características en la vida del creyente, Arley? Beatriz, por medio de Jesucristo y solo por Jesucristo. Es que podemos llevar cada uno de nosotros una vida de gozo. Solo por Cristo podemos crecer y podemos compartir. Cuando Jesús está en nuestra vida, vea, inevitablemente el fruto será de justicia. Por eso el versículo 3 y 4 dice, doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones, por todos ustedes, siempre oro con alegría. Y si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 310-212-4602. 310-212-4602. Gracias por escucharnos. Dios los bendiga.
Todos los domingos, la comunidad Vida con Propósito le invita a sus reuniones. En Piedecuesta, de 8 a 9:30 de la mañana y de 10:30 a 12 del mediodía. En la carrera séptima, número 450. En el Poblado, municipio de Girón, a las 8 de la mañana. En la carrera 26, 4227. En el segundo piso del restaurante y asadero El Gran Broster, junto al Romboy del Poblado. Y en Bucaramanga, a las 5 de la tarde. En la carrera 18, número 1922, Colegio Americano. Comunidad Vida con Propósito, para volver a vivir.